Era un lunes tranquilo en el pequeño pueblo vasco de Guernica. Sus habitantes no sabían que este día marcaría el comienzo de un período aterrador en su historia. La ciudad, representación simbólica de los valores y la cultura vasca, estaba a punto de ser devastada de una manera brutal y sin precedentes. Pero para comprender verdaderamente la magnitud de los acontecimientos que se desarrollaron, debemos remontarnos al 26 de abril de 1937. 26 de abril de 1937. Una fecha grabada en los anales de la historia española en tonos sombríos. Una fecha en la que la tranquilidad de Guernica fue destrozada por un implacable bombardeo aéreo. Más de 1.600 civiles murieron en ese infierno, y su mercado se convirtió en un campo de batalla lleno de fuego y escombros. Los autores de este atroz acto no fueron otros que la Legión Cóndor alemana, aliada de las fuerzas del general Franco. Los suyos eran los aviones que gritaban a través del horizonte de Guernica, anunciando el amanecer de un inmenso sufrimiento. El mercado, normalmente lleno de la colorida conmoción de la vida cotidiana, se había transformado en un cementerio de sueños. Las familias quedaron destrozadas y sus miembros envueltos por las llamas despiadadas que consumieron su ciudad. María estaba entre esas familias desafortunadas. Esta joven madre soportó la lucha más desgarradora de todas. Arañó desesperadamente una montaña de escombros para liberar a su hijo atrapado. Ella luchó contra el dolor insoportable del desamparo, mientras la cacofonía de la guerra continuaba afuera. Su terrible experiencia fue solo una entre muchas otras. La ciudad quedó sumida en un estado de desesperación, sus resonantes gritos de misericordia ahogados por el atronador rugido de los aviones de combate. No se dio cuartel, no se encontró refugio. Aquellos que intentaron escapar fueron recibidos con disparos. Una despiadada supresión de la esperanza, un sombrío testimonio del cataclismo en el que se había convertido Guernica. A medida que el polvo se calmó y los fuegos amainaron, el verdadero alcance de la aniquilación se hizo terriblemente evidente. Guernica, una ciudad que alguna vez fue conocida por su belleza intacta y su vida vibrante, ahora era un páramo desolado. Sin embargo, en medio de este reflujo de desesperación, un rayo de esperanza brilló entre los escombros. Símbolo de resiliencia, palpitaba con todo el vigor de un pueblo que se negaba a ser quebrantado. Este faro no fue otro que la obra maestra de Picasso, Guernica. Picasso, desilusionado, al enterarse de la noticia de la atrocidad, canalizó su angustia e incredulidad sobre un lienzo gigantesco. El resultado fue una obra empapada en las crudas realidades de la guerra. Un espejo que capturó la agonía de una ciudad que nunca volvería a ser la misma. Para dilucidar los desgarradores acontecimientos de ese fatídico día, Picasso empleó su distintivo estilo cubista para retratar figuras fracturadas y formas distorsionadas. Tonos austeros en blanco y negro forjaron escenas de infierno, impregnadas de la crueldad innata de la guerra. Un elemento central de la pieza era una mujer que lloraba, acunando a su hijo caído. Sus siluetas angustiadas resonaron en el sufrimiento colectivo no solo de Guernica, sino de todos los afectados por el flagelo de la guerra. Las representaciones de animales condenados y la desolación acentuaron aún más la abrumadora sensación de tragedia que define a Guernica. Enmarcado en las fauces de la guerra, este compendio de angustia se mantuvo firme como un recordatorio inolvidable del destino catastrófico de la ciudad. Guernica logró dar a conocer los horrores desatados en la ciudad mediterránea, atrayendo una marcada atención mundial. Se convirtió en una potente pieza de propaganda pacifista. Un testimonio visual de las continuas consecuencias destructivas de los conflictos armados. Revestir cada trazo de la pintura era un fino barniz de esperanza, un conmovedor recordatorio de la duradera búsqueda de la paz por parte de la humanidad. Su creciente crudeza fue un tributo al espíritu insumergible de Guernica, uno que era frangible pero nunca realmente roto. Han pasado más de 80 años desde que el cielo se transmutó en el infierno para el pueblo de Guernica. Si bien la ciudad se ha remodelado a partir de las cenizas, su espíritu permanece fuertemente arraigado en el pasado del valle, sin olvidar nunca su trágica narrativa. Incluso en su tristeza, la encarnación de Guernica hoy es vibrante, llena de encanto cultural. Sus animados festivales, imperturbables por recuerdos trágicos, atraen a visitantes de todos los rincones del mundo, cada uno de los cuales participa en el indomable renacimiento de la ciudad. El resistente retrato de Guernica hoy es un emblema de esperanza legado por la desgarradora obra maestra de Picasso. Cada pincelada dentro de la pintura suena en sincronía con el espíritu inflexible y vanguardista de la ciudad. Un faro de luz que irradia de la oscuridad que alguna vez soportó. Guernica sigue sirviendo como recordatorio perpetuo, un reflejo estancado en el tiempo, inmortalizando los brutales acontecimientos del 26 de abril de 1937. Engatusó al mundo para que recordara a Guernica, evocara empatía y encendiera un grito de guerra colectivo contra los estragos de la guerra. Su retrato inquebrantable del sufrimiento humano obliga a todos los que lo miran a reflexionar sobre la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Esto hace comprender la desgarradora verdad de que, de hecho, fue el día en que el cielo se convirtió en el infierno en la antigua ciudad vasca de Guernica. Mirando Guernica, uno no puede evitar sentirse abrumado por la fuerte sensación de trauma colectivo que embalsama cada forma y figura. A pesar de las muchas décadas que nos separan de ese evento cataclísmico, la resonancia de su tema sigue siendo escalofriantemente relevante. Allí reside el poder y la profundidad de Guernica.
No solo es una acusación mordaz contra la guerra, sino que también sirve como un registro indeleble del profundo impacto que los conflictos políticos pueden tener en los civiles inocentes que están trágicamente arrastrados por ellos. A medida que viajamos a través de los territorios inexplorados de la historia de este mundo, es esencial asegurar que narrativas conmovedoras como la de Guernica sigan siendo escuchadas y comprendidas. Historias que narran atrocidades indescriptibles y, sobre todo, historias que dan testimonio del poder de la resiliencia humana, y la esperanza de un mundo libre de las sombras de la guerra. Estamos obligados a recordar, empatizar y, lo más importante, honrar las vidas que cambiaron para siempre por una encarnación de la devastación pura. 26 de abril de 1937. El día que el cielo se volvió hacia el infierno en Guernica, y a medida que salimos de la fascinante narrativa que Guernica ha desarrollado a lo largo de las décadas, el espíritu de la ciudad, mezclado con la tenacidad de su gente, brilla más que nunca. En ese sentido, la Guernica de hoy seguramente se ha convertido en un lienzo en el que el espíritu humano resiliente sigue siendo retratado magistralmente. Guernica, a pesar de su pasado sangriento, hoy se sienta como un monumento, no solo para recordar su sufrimiento o celebrar su fortaleza, sino para susurrar solemnemente sobre una historia que nunca debería repetirse, ser un testimonio constante de las devastadoras ramificaciones de la guerra, temporal pero eterna, resonando con la conciencia de que es el camino perdurable hacia la paz, y la anticipación de un mañana más brillante. Esto prevalece en el antiguo recuerdo de Guernica. Cuando el sol se pone en Guernica, no es la noche de terror que ven, no, es el nuevo amanecer de la esperanza, una promesa de un mundo más seguro. Y con esa brillante porción de esperanza, Guernica se eleva como un fénix, desde las cenizas, más fuerte, resistente, erguido y pintando un cielo de un mañana más brillante.